Bienvenidos, un placer nuevamente tenerles en esta clase RLB 245 Hermenéutica desde el hermoso campus de Andrews University. Soy el doctor Rubén Muñoz y hoy día estoy con un gran amigo, el pastor Samuel Pagán de Jesús. El pastor Samuel Pagán es un estudiante doctoral aquí en la Universidad de Andrews, está terminando sus estudios de teología histórica con especialidad en estudios adventistas. Bienvenido, Samuel. Gracias, doctor Muñoz. Bueno, pastor, ¿qué le parece si comenzamos nuestro estudio de hoy, nuestra reflexión? Pero comencemos primero con la palabra de Dios en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 11 y 12, un pasaje conocido, y dice: y el mismo Dios, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón y mujer perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante, pastor. Tal vez podríamos comentar primero el versículo bíblico, ¿no es cierto? La diversidad de dones que Dios nos da. Sí, cómo no. El texto nos habla claramente que Cristo, al ascender al cielo, dejó a la iglesia unos dones espirituales, y entre esos dones, el segundo que se menciona con relación junto de apostolado es el del profeta. Y todo esto con el propósito de ayudar a la iglesia y madurar, madurar a la iglesia en asuntos del ministerio del evangelio que había de hacer. Así que esto es importante y fundamental para entender entonces el rol que tienen los profetas en la iglesia, no solamente en el primer siglo, sino también en los posteriores siglos, específicamente en las experiencias de la iglesia adventista. Y especialmente cuando dice aquí, no, para perfeccionar, ¿no? El 4.12, para perfeccionar a los santos a llegar a la unidad. Es decir, el rol de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y a través de la historia siempre ha sido para poder que nosotros como hijos e hijas de Dios, cristianos y cristianas, podamos aprender más de la Biblia, ¿no es cierto? Y llegar a una unidad también doctrinaria, eclesiástica y un buen espíritu dentro de la iglesia. Pues claro, es natural para el ser humano buscar su propio bien personal, pero la iglesia ha sido llamada a una unidad perfecta en Cristo, el cuerpo del Señor, y por lo tanto los dones espirituales nos ayudan a guiarnos hacia ese fin de unidad en el ministerio y el llamado de Dios. Samuel, pero ¿tú crees que este orden es un orden específico, que hay unos más importantes que otros? Porque es una discusión, a veces la gente dice, no, si este menciona primero, ¿por qué esto es primero y este es segundo, tercero o cuarto? ¿Habrá jerarquía de dones? Es una buena pregunta y hay diversas opiniones sobre ello, pero no podemos perder de vista de que la función de apóstol, que es el primero que se menciona, es muy fundamental. El mismo texto del Nuevo Testamento menciona que la verdad de la iglesia es fundada en Cristo y en el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que el mismo texto nos indica que estos dos primeros dones dados a la iglesia tienen una función importante, aunque los otros dones también son importantes. Claro que sí. El libro de los Hechos, en el capítulo 13, cuando comienza recién el ministerio de Pablo, cuando lo mandan a ellos, dice el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Bernabé y los menciona, y ministrando al Señor, y sigue todo, le pusieron las manos y envía entonces a su primer ministerio público. Y esos dos eran apóstoles. Y que después en el capítulo 14 también se mencionado con Barnabás y también como apóstoles, ¿no? Es interesante esto de los profetas. Tal vez podríamos preguntar, pastor, y usted que ha trabajado aquí en Norteamérica pastoreando, déjeme hacer esta pregunta primero. ¿Quién era, aunque esta clase, Pastor Pagán, no es una clase sobre el don profético, tenemos en el certificado una clase del don profético y les invitamos a que se inscriban y tomen esa clase también. El Pastor Pagán está participando en esa clase también con
profesor y el pastor, el doctor Abner Hernández y otros, así que les invitamos y muchos más que también participen en esa clase. Pero tal vez podríamos comenzar, ¿no es cierto?, ahora que estamos hablando del rol profético de la señora Elena de White. Podríamos, no es una clase sobre esto, pero algo así corto como para explicar quién era, cuál era el trasfondo religioso, cómo influenció su experiencia cristiana en su enfoque teológico y en las obras y tal vez una pregunta básica sobre eso, una respuesta corta. Sí, esta es una pregunta importante. Por lo general nosotros cuando vamos a estudiar una epístola, por ejemplo, la epístola del apóstol Pablo, nos es importante como parte de la hermenéutica y de interpretación poder entender quién era este hombre Pablo, por qué habla como habla, cuál es su trasfondo religioso. Y sabemos que era un fariseo que persigue a la iglesia y que pasó una experiencia de conversión de camino a Damasco. Y esto nos ayuda en el contexto histórico a entender por qué Pablo era Pablo. De igual manera, si vamos a entender y apreciar los escritos de Elena de White como profeta a la iglesia adventista, necesitamos entender el trasfondo histórico. ¿Quién era ella? ¿De dónde vino? ¿Y cuáles eran sus experiencias religiosas, ¿sí?, cristianas, su enfoque teológico, y que la llevan a escribir de la manera que ella escribe? Por lo tanto, de esa manera, por la misma razón que estudiamos a Pablo y su vida, para interpretar sus escritos, igualmente debemos hacer con Elena de White. ¿Quién era entonces esta mujer? Elena Harmon era una joven que creció en un hogar metodista. Y era parte de un tiempo de lo que se llama en la historia americana de el segundo gran reavivamiento histórico religioso aquí en Estados Unidos. Fue durante esa experiencia que vemos el personaje de Guillermo Miller, que aparece predicando acerca de la segunda venida de Cristo alrededor de 1843-44. Esta experiencia religiosa afectó muy de cerca a su familia y muchos otros. Y aparte de eso, su fe metodista también fue importante. Ella, como los metodistas en aquel tiempo, creían mucho en el asunto del infierno y el juicio de Dios para aquellos que se perdían en el infierno, y esto era de un terror para ella. Además estaba el énfasis en la santificación, en una vida metodista, perfecta y santa, sin la cual nadie verá a Dios. Y todo esto pues afectó su experiencia cristiana y fue una lucha en su juventud a medida que ella quería vivir a la luz de ese estándar. Pero fue a medida que ella luchaba en esto que ella encontró a Jesús, y como dice ella, encontró a Jesús o un amante salvador. Y esa experiencia de justificación donde ella siente el perdón de Dios, y luego santificación donde ella siente que es Dios quien guía aún en una vida progresiva de obediencia, que ella entonces comienza a entender y apreciar el asunto de la relación del hombre con Dios. Aparte de esto, a medida que ella creció en el conocimiento de la Biblia, entendió que el infierno, como se enseñaba, de un lugar de tormento, no era real, sino que las personas mueren y duermen hasta el día de resurrección. Esto también le ayudó a tener una perspectiva mejor de Dios como un padre amante. Por lo tanto, ya para el comienzo del movimiento adventista del séptimo día, Elena Harmon, ahora Elena de White, al casarse con Jaime White, tienen una experiencia bastante completa acerca del Evangelio, que entonces la lleva a escribir desde una perspectiva más cristológica de lo que a veces nosotros pensamos. Ya estamos hablando de una mujer ya en los 20 años, después de los 30 años. Exacto. ¿No? Y interesante lo que mencionas, Samuel, que incluso en el desarrollo teológico y en el entendimiento de la doctrina de ella misma, ¿no? Pasó por el proceso de corregir incluso algunas doctrinas como ella pensaba antes, ¿no? Pues claro, o sea, es parte, es el principio natural de la vida, así como el árbol es una semilla y después va progresando y se convierte en una planta y después da fruto. Los seres humanos también tenemos un comienzo, un inicio y crecemos, nacemos y crecemos, nos alimentamos y vamos creciendo en conocimiento. Y este es parte del proceso natural que Dios nos ha dado. Esta clase es una clase de hermenéutica y exégesis y estamos estudiando métodos, cómo estudiar la Biblia y cómo aplicar. Y uno de los métodos que estamos también para uno de los módulos es ver cómo se relacionan sus escritos, ¿no es cierto?, con el estudio y con el mismo estudio que los estudiantes ya han hecho durante el semestre, cómo se relacionan esos escritos de ella, ¿no es cierto?, con
con la Biblia misma. Pero antes de entrar a eso, tal vez, pastor, usted podría explicarnos el rol de ella entonces en la iglesia adventista, cómo la iglesia adventista lo ve, para explicársela a la gente. Tal vez hay personas que están tomando la clase por primera vez y no saben quién es y todo. Ya sabemos un poco de su vida, pero ¿cuál es el rol de Elena de White en la interpretación de las Sagradas Escrituras? Es una buena pregunta y yo diría, vamos a preguntarle a los pioneros adventistas. Okay. O sea, ellos tuvieron que lidiar con esta pregunta muchas veces, porque las personas de su tiempo, otros cristianos, no aceptaban que Elena G. de White recibiera visiones o que fuera profeta. Y la otra pregunta era, ¿qué relación entonces tiene sus visiones con la Biblia? ¿Es ella autoridad sobre la Biblia o es la Biblia autoridad sobre sus visiones? Pastor, déjeme decir una cosita, usted mencionó la palabra profeta, y nosotros como iglesia adventista, ¿o ella misma se consideró profeta alguna vez? Ella no le gustaba usar el título de profeta. No. Ella decía que era la mensajera del Señor. Pero una de las razones por la cual ella tomaba esa postura es porque había muchos profetas en su tiempo. Sí. Podemos mencionar al profeta Mormón. Históricamente habían otros, se llamaban profetas. Exacto. Y obviamente el título en ese contexto histórico no era muy apelante y no era muy bíblico. Además que su obra es más que simplemente profeta. Ella se consideraba una reformadora. Y en muchos sentidos vemos cómo ella contribuyó a la sociedad americana en ese tiempo y luego ayudó en el ministerio adventista. Así que su rol fue más que profeta. Así que el título profeta es muy limitado. Y ese es el don profético que los pioneros están probando, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que la Biblia menciona acerca el rol profético que aparece en la Biblia, ¿no es cierto?, descrito diciendo de que si aparece profeta de medio de ti, estos son los valores y las pruebas que tienen que pasar para ver si un profeta es profeta, ¿no? Claro. Porque los pioneros nuestros hicieron esa parte con ella. Sí. Y ella no tenía problema que otros la llamaran profeta. Pero ella no se llamaba. Pero ella no se llama profeta. Me parece que ella veía en eso una distorsión por lo que se creía entonces y también una limitación. Y nosotros como iglesia adventista preferimos usar el término que a ella le gustaba, ¿no? Y aunque reconocemos el don profético en ella, decimos que ella es la mensajera del Señor. Pastor, ¿quiere decir que ella entonces está por sobre todas las interpretaciones nuestras? No, esa no es la postura que los pioneros tomaron. Okay. Y nunca debe ser la postura que nosotros tomemos hoy, aunque hay algunos que quieren mandando para ese lado. Pero los pioneros nos han dejado un testimonio claro acerca de cuál era su postura con relación a esto. Y quiero, si tenemos la oportunidad de aquí citar algunas de las declaraciones de ellos mismos. Por ejemplo, en uno de los primeros escritos de los primeros adventistas, titulado Una palabra al pequeño rebaño, uno de los cofundadores de la iglesia adventista, Jaime White, también el esposo de Elena G. de White, dice y declara: la Biblia es una revelación perfecta y completa. Es nuestra única regla de fe y práctica. Luego, 9 años después, él volvió a escribir sobre este tema y dijo: yo sigo afirmando que la Biblia es mi regla de fe y práctica, y al decir esto, no estoy rechazando al Espíritu Santo y sus diversas operaciones. En otras palabras, ellos habían podido hacer ese balance entre aceptar la Biblia como el fundamento de fe y práctica y enseñanza cristiana, y a la misma vez aceptar los dones que la Biblia habla del Espíritu, entre ellos el Espíritu de profecía. A ver, pastor, corrígeme si estoy errado, pero nosotros creemos que hay un espíritu que da los dones y ha dado dones a través de la iglesia desde el principio de la humanidad, al pueblo de Israel, la iglesia, y a través de varias iglesias además, y no se restringe a uno. Pero un asunto es los grados de inspiración, ¿no? Que no creemos en grados de inspiración, que unos son inspirado un poquito más, fue inspirado mucho más, sino que el grado de inspiración es el mismo, ¿no? Pero el espíritu también es uno para todos. Sí. A ver, corríjame, explíqueme cómo funciona eso, pero, los grados de inspiración. No hay grados de inspiración. Bueno, nosotros como adventistas no creemos en grados de inspiración. Está claro que si el espíritu
Santo es el que inspira al profeta, sea el profeta antaño, antiguo, o el profeta moderno, es el mismo espíritu. Así que no hay diferentes grados de inspiración. Lo que sí es diferentes grados de función y de autoridad. Y eso pues viene a los elementos prácticos. Porque aún vemos en la Biblia que habían profetas que luego fueron profetas canónicos, que sirven de autoridad aún para nosotros hoy, aunque escribieron muchos años atrás. Pero hay otros profetas que fueron locales y que no escribieron. Y que nunca escribieron. Y hay algunos hasta que escribieron, pero sus escritos nunca fueron parte del canon. Y por lo tanto su autoridad fue limitada y solo para su tiempo. Y en ese sentido nosotros tenemos que decir que nosotros como Iglesia Adventista reconocemos a los escritos de Elena de White como una luz, ¿no es cierto?, usando las palabras de ella, ¿no?, que alumbra hacia la luz mayor, pero que no es nunca, como adventistas estamos diciendo que está a la altura del canon que los cristianos reconocemos como Biblia. ¿Es así? Sí, ella le gustó usar esa ilustración, que de hecho encontramos en el libro de Génesis cuando se habla acerca de la relación entre el sol y la luna. Ella dice que sus escritos eran la luz menor para llevarnos a la luz mayor. La luz mayor es la escritura, según ella lo entendía. La luz menor era sus obras. Y yo creo que esto, como ella está usando el lenguaje de la creación y de las dos grandes lumbreras del cielo, me parece que esto nos puede ayudar a ilustrar el punto que ella estaba diciendo. Y es el hecho de que así como la luna no tiene luz en sí misma, sino que refleja la luz del sol, de igual manera sus obras, escritas bajo inspiración, tienen una autoridad que está dependiente de la autoridad bíblica. Así que al final sus escritos, al igual que los escritos de todo el mundo, están sujetos a la palabra de Dios. Pastor, déjeme consultarle. ¿Quiere decir que yo siempre tengo que estar probando mis descubrimientos bíblicos de mi exégesis, de mi hermenéutica, de mi estudio personal, de mi devoción personal, siempre chequeando lo que dice ella, y si lo dice ella está bien, si no lo dice ella está mal? No, es como acabo de decir, ella es la luz menor, y es para llevarnos a la Biblia. Al final la Biblia tiene que tener la última palabra, y esto nos ayuda a no cometer el error que algunos cometen, donde ellos buscan primero ver qué ella piensa o qué ella escribe sobre un elemento del texto bíblico para decir entonces eso es lo que el texto quiere decir. Y de hecho ya yo le he mostrado algunas citas a los estudiantes en clases, en otros módulos, de que ella misma sugirió, y como creemos nosotros también, que la palabra de Dios es infinita y que hay muchas verdades y aún más profundidad de verdades, que hay muchas verdades, ¿no es cierto?, aún en la palabra de Dios, que tienen que aún desarrollarse aún más. Claro. Ella nunca aceptó la idea de que ella era infalible. Ella aceptaba la posibilidad que ella podía cometer errores. A la misma vez, ella enfatizó que las relaciones que Dios le daba eran autoritarias, tenían autoridad y que eran importantes para ser recibidas. Así que hay una tensión ahí, obviamente, en el asunto de cómo ella comunica su mensaje. Pero al final, todo lo que ella dice está sujeta a la gran Biblia o la palabra de Dios. Pastor, pero sabemos que ella tiene consejos, ¿no es cierto?, que son a veces basados en una reflexión exegética, homilética de la Biblia y de pasajes bíblicos, pero también hay muchos consejos que son solamente relacionados a la cultura de su tiempo, y hay consejos relacionados también a la administración de la iglesia, ¿no?, basados en principios bíblicos, pero que ella no está haciendo exégesis bíblica. Sí, y esto nos lleva otra vez al elemento que estábamos mencionando anteriormente, y es que el rol de Elena de White es más que profeta. Ella es reformadora, es una líder de la iglesia y tiene consejos de todo tipo. Era educadora y por lo tanto tenemos que entender todos esos consejos en sus contextos específicos e históricos a poder apreciar cuáles eran sus intenciones. Pero me parece que lo mismo tenemos que hacer con la Biblia, porque allí encontramos consejos de todos tipos y en diferentes contextos históricos. Así que el mismo principio hermenéutico que usamos para la Biblia
Biblia, me parece que tenemos que también usarlos para los escritos de ella. Y por supuesto también hay consejos bíblicos que son dados para un tiempo cultural, donde nosotros solamente sacamos el principio que podemos encontrar ahí, ¿no es cierto?, vivificador y salvífico para aplicarlo hoy día, porque hay cosas bíblicas que no se pueden aplicar literalmente o textualmente. Claro, es interesante eso. Dígame una cosa, pastor, ¿cuáles son los temas más explicados tal vez en el ministerio escrito y hablado de Elena de White? ¿Los temas de ella? Sí. ¿O los temas que nosotros? Porque a mí me parece que hay una diferencia. ¿O se puede hablar de que ella tenía un tema favorito? Sí, nos parece que sí. Okay. Y este es el asunto más sorprendente para muchas personas, especialmente los adventistas. Y el hecho de que su tema favorito no es el que muchas personas piensan. Algunos quizás se les pregunta cuál es el tema favorito de Elena de White. Yo podría decir la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, una gran controversia entre bien y mal, que estaría bastante cerca, sí, porque ese es el cuadro grande en el cual ella escribe. Pero su tema favorito era el amor paterno de Dios. El amor paterno de Dios. Y lo vemos en el desarrollo de lo que llamamos a la serie del conflicto, que comienza y termina describiendo el amor de Dios. Y esto pues nos lleva otra vez a recordar su experiencia como joven, cuando ella luchaba con estas ideas y pensaba que Dios era un Dios tirano, hasta que fue convertida y pudo ver la revelación de un Dios amante. Y ella se enamoró de ese concepto, de esa realidad, y de ahí en adelante lo tiene claro. Pastor, ¿qué podemos hacer para algunos estudiantes a lo mejor que dicen, no, pero yo soy adventista, pero no tengo por qué leer los escritos de Elena de White? ¿Cuál sería el consejo para alguien así? O otra vez el consejo para alguien que diga, no, lo que fue bueno para ella es bueno para mí. Esos son los menores que tenemos en la iglesia, yo creo. No, yo creo que sería bueno que cualquiera que tomara una o de la otra postura leyeran más de cerca lo que ella dice acerca de sus propias escrituras y de su función. Si toman en serio el rol de Elena White y su ministerio para esta iglesia, entonces deben tomar en serio la definición que ella hace de su ministerio y sus escritos. Si así lo hacen, van a estar balanceados, porque al final ella entendió que ella era una profeta para guiar al pueblo hacia la Biblia. En la sección de inglés también hay unos videos con el profesor Woody Whedon, Woody le llamamos nosotros, profesor emérito de Andrews, donde él también menciona de que lo que tenemos que hacer es ir e investigar y averiguar más y nunca ponerla a ella como litmus test, ¿no es cierto? Sino que todo está abierto, que todo está, no hay nada secreto, que todo ha sido publicado, ¿no? Y que siempre una conversación sana, sin el ánimo de pelear, pero de discutir y ver en una parte si está de acuerdo a lo que nosotros creemos, si está de acuerdo con lo que la Biblia cree, si está de acuerdo con que un grupo aquí, que un grupo allá, porque tenemos siempre ese tipo tenemos siempre en nuestra iglesia ese tipo de confrontaciones a veces. Y disensiones por esa razón. Interesantemente, nosotros hoy tenemos una ventaja que ni aún Elena White tenía. y esto es importante que nosotros enfaticemos. Elena White en su tiempo, aunque tenía obviamente la mayoría de sus escritos de su vida los tenía archivados en algún lugar, ella no tenía la ventaja que nosotros tenemos del mundo digital. Nosotros hoy tenemos todo lo que ella ha escrito básicamente en forma digital, lo cual nos provee la oportunidad de estudiar un tema y ver todo lo que ella ha dicho con relación a ese tema. Lo interesante de esto es que nosotros, en un sentido, podemos llegar a saber más de lo que dijo Elena White que ella misma, porque son temas que quizás ella no abordó, pero hoy nosotros podemos hacerlo. Una última pregunta, pastor, para terminar. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de Elena de White que ilustre el proceso de crecimiento progresivo y entendimiento de alguna doctrina bíblica o versículos o temas en especial? Sí, en los primeros años de los pioneros hay varias ilustraciones de cómo funciona el ministerio de Espíritu Progresivo, igual la función de Elena de White con relación al estudio de la Biblia. Los pioneros, y esto es uno que muchos de nosotros conocemos, pero a veces perdemos de vista, el asunto de cuándo había de comenzar
el sábado, de acuerdo a la Biblia. Esto es algo que fue de mucha distensión para los pioneros, específicamente los cofundadores de esta iglesia. José Bass, uno de los cofundadores, junto con Ellen G. White, sostenían que el sábado debía comenzar a las 6 de la tarde, todo el tiempo. Y que ellos tienen su argumento, él tiene el argumento eso de las estrellas y lo demás, porque era capitán de barcos. Y ella, pues, influenciada por el padre Bass, como le decían, Father Bass, que de respeto, pues ella decía que esa era la postura correcta. Jaime White y otros más, Jaime, el esposo de White, ya se imagina esa conversación en la casa, él tomaba otra postura. Él decía que tenemos que buscar otra respuesta en la Biblia. Él no estaba muy claro, pero estaban buscando otras ideas, pero no aceptaba la posición de Bass, pero estaba buscando que busquemos respuestas bíblicas para esto. Así estuvo por unos 9 años, hasta que finalmente John Nevin Andrews, el que nosotros consideramos el primer teólogo de la iglesia, propuso después un estudio de que de acuerdo a Génesis y a otros textos bíblicos, el sábado debía comenzar y debía guardarse de puesta del sol a puesta del sol. Aún así, con esa evidencia, la cual muchos aceptaron entonces, Ellen G. White y José Bass resistían el testimonio bíblico que hoy nosotros tomamos por sentado. Lo interesante fue que después, al otro día, ella, habiendo recibido una visión, el Señor le dijo, ellos tienen respuesta correcta. Después que los pioneros hicieron el trabajo bíblico, entonces es reafirmado por una visión que la corrige a ella y también a José Bass. Interesante que Dios, ¿no es cierto?, tiene paciencia con todos nosotros, incluso con sus profetas. Así es. Con sus propios profetas. De y hecho, la Biblia está llena de esos mensajes también. Es interesante. Esta nos ayuda a entender realmente cómo funciona este asunto. Ella, reconociendo que había cometido un error en su entendimiento, le preguntó al ángel si Dios estaba molesto con ellos por haber tomado esta postura. Y el ángel le dijo que no. Que Dios no estaba molesto, pero que si luego de haber recibido la revelación bíblica de la verdad, si ellos resistían y continuaban en el error, entonces sí Dios estaría molesto. No sé si tienes la cita, Samuel, donde está esa historia o la dejamos. No la tengo aquí, pero está en muchos de nuestros libros adventistas. La podemos dar entonces. Bueno, mis estimados estudiantes, ha sido un placer, Pastor Pagán de Jesús, ¿no es cierto? Gracias por venir y acompañarnos. Tal vez 2 o 3 últimas palabras. Sí, el asunto de la hermenéutica y del estudio de la Biblia es importante porque la Iglesia Adventista se considera y siempre se ha considerado el pueblo del libro. Y si nosotros vamos a continuar siendo el pueblo del libro, entonces debemos tomar en serio el consejo que la misma sierva del Señor nos ha dado. Y es que nosotros vayamos a la Biblia y que basemos todas nuestras creencias en ese hermoso libro de la palabra de Dios. Las últimas palabras de Ellen G. White, las últimas palabras en público que ella presentó a la iglesia, fue precisamente levantando la Biblia en alto, diciendo, les recomiendo este libro. Y hoy le decimos lo mismo, les recomendamos la palabra de Dios. El Señor les bendiga, nos vemos en la próxima sesión.